literario, un momento de contar una nueva historia. Vida y obra de autores literarios es la que estamos presentando en esta edición para el día de hoy, estimados amigos oyentes. Este programa llega gracias a Radio Sol de los Andes y al Club de Lectura Juliaca. Así es, amigos, hoy vamos a estar hablando de un autor y de una obra literaria peruana, ya que estamos en fiestas patrias, estamos a pocos días de recordar nuestra independencia. Y qué mejor hablar de un autor literario, nos referimos a Julio Ramón Ribeiro y estaremos también narrando uno de sus cuentos más principales y que ha motivado a muchos lectores a leer hasta nuestros días. Nos referimos a Alienación de este gran escritor Julio Ramón Ribeiro. Pero sin antes decir, quiero dar la presentación a dos grandes amigos que ya están presentes en emisoras con quienes estaremos compartiendo, hablando y dialogando acerca del autor y la obra literaria. Conmigo están presentes Anderson Huanca y Johan Copa. Vamos a empezar por Anderson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Johan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí en el programa. Gracias. Encantado de que estés nuevamente y nos puedas acompañar en este nuevo diálogo, en este nuevo para compartir lo que son los textos. Y de igual forma también está presente con nosotros nuestro amigo Johan. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia que siempre nos escucha, a todos nuestros amigos del Club de Lectura Juliaca, que en estos momentos nos están sintonizando y van a poder escuchar este hermoso deleite, este conversatorio de nuestro querido escritor Julio Ramón Ribeiro. Así es, amigos oyentes, vamos a hablar en primer plano de la biografía de Julio Ramón Ribeiro. Queremos conocer quién es este escritor más conocido como el Flaco, uno de los escritores característicos de la generación del 50 y que ha motivado a muchos lectores hasta el día de hoy. Nadie se pierde de leer, de hecho, sus cuentos, uno de los mejores narradores a nivel nacional latinoamericano, de hecho traducido en centenares de idiomas para que estos puedan generar lo que es la influencia en diferentes países. Vamos contigo, Johan. Muchas gracias por el pase, Jaime. Vamos a abarcar un poco sobre la biografía de nuestro escritor Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Más conocido como el mejor cuentista latinoamericano, universal, ¿no? Catalogado como mejor cuentista. Julio Ramón Ribeiro daba una imagen de ese escritor que fumaba mucho, de aspecto flaco. Esta característica de nuestro amigo Julio Ramón Ribeiro denota porque sufrió cáncer y a través de las operaciones obtuvo un aspecto flaco. Era un personaje gracioso, pero también parco. A la vez bastante divertido, gracioso, ¿no? Tenía lo suyo. Las obras de Ribeiro representan al universo de la clase media-baja, los marginados, de los solitarios, de los personajes que están viviendo al margen de la realidad. Ribeiro puede estar en contacto o puede estar contando una historia de manera simple, o podría sonar simple, aparentemente simple, con palabras sencillas, pero detrás de esa historia sencilla hay una complejidad grande. Muchos concuerdan en esto. Nuestro querido escritor Julio Ramón Ribeiro nace en Lima, Perú, el 31 de agosto de 1929. Era hijo de Julio Ribeiro y Mercedes Zúñiga. En su niñez vivió en Santa Beatriz, un barrio de clase media, limeño, y luego se mudó a Miraflores. En su niñez tuvo un choque fuerte con el tema económico a partir de que su padre falleció. Estudió en el colegio de Champagnat e inició estudios de Derecho. Abandonó para estudiar Letras en la Universidad Católica del Perú. Recibió beca para estudiar Periodismo en Madrid. Viajó posteriormente a París, donde iba a preparar su tesis de literatura, también trabajar en una revista. Esta revista se llama, ¿dónde estás? Ya trabajó por 12 años en esta revista. En una de sus entrevistas que da Julio Ramón Ribeiro, cae en una rutina enorme, dando a conocer de que estaba cansado de trabajar, de traducir del italiano, del francés al español y dar correcciones durante 12 años.
también fue después del 72, esto fue de 1962 al 72. Después ahí fue nombrado agregado cultural peruano en París y delegado adjunto de la UNESCO. Aquí estuvo como 20 años y posteriormente ministro consejero hasta llegar a ser al cargo de embajador peruano ante la UNESCO. En 1993 se estableció definitivamente en Lima. En su país fue distinguido con Premio Nacional de la Literatura en 1983, Premio Nacional de la Cultura en 1993, habiendo sido galardonado también en 1994 con el Premio de la Literatura Latinoamericana y el Caribe de Juan Rulfo, uno de los galardones literarios con mayor prestigio en el ámbito cultural hispanoamericano. Ribeiro es un narrador perteneciente a la generación del 50, bien lo mencionaba nuestro amigo Jaime. Es considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos. Pese a su aparente conservadurismo formal, sus cuentos fueron una contribución decisiva para consolidar el paso de la narrativa indigenista a la narrativa urbana en el Perú. Murió el 4 de diciembre de 1994, días después de obtener el Premio de la Literatura Latinoamericana y el Caribe Juan Rulfo. Esto sería un poco de la biografía de nuestro querido escritor Julio Ramón Ribeiro. Así es, muchas gracias. Interesante la biografía de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Un hombre apasionado por escribir cuentos. De hecho, fue uno de los que siempre creía que hay que crear personajes. Sí. El mejor, uno de los mejores tips que da Julio Ramón Ribeiro: hay que crear personajes, hay que soñar con ellos, no tanto hay que compararlo con nuestra vida, ¿no? Olvidémoslo de eso, sino creamos lo que nos nace. Eso es lo que se refiere Julio Ramón Ribeiro. ¿Algún dato también muy interesante que tengas acerca de la biografía, Anderson? Claro que sí, Jaime. Como podemos ver en la biografía, recordamos, ¿no?, que Julio Ramón Riveros murió de un cáncer al pulmón, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo recuerdo en una entrevista que le estaban haciendo a él y decía de que ahí nos cuenta un poco de la historia, ¿no?, de cómo fue este transcurso del cigarrillo, y nos menciona que cuando dejó de fumar no podía escribir. Entonces tuvo que tomar una decisión bastante drástica en su vida: seguir fumando, pero también podía seguir escribiendo. Así es. Oye, ¿cómo no? O sea, los cigarrillos y la escritura son entes relacionados. En varios escritores. Y uno de ellos no es ajeno, Julio Ramón Ribeiro. Sí. Si no fumo, no me inspiro, no puedo crear estos relatos que de hecho han trascendido. Se sentía vacío, no podía escribir ni un verso, ni un nada. Habría que preguntarle a los actuales escritores cómo se inspiran, fuman, toman, ¿qué hacen, José? José, buenas tardes, muy bien, bienvenidos a Momento Literario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas, todos los presentes. Estamos un poco tarde, sin embargo tenemos todas las opiniones necesarias y pertinentes para comentar un poco acerca de la vida de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Estamos comentando algo bastante interesante acerca de los vicios de los autores en general. Una alteración de la realidad podría ser debido a la nicotina, no sé, las conversaciones que podría tener íntimamente respecto al cigarrillo, o una romantización en general del cigarrillo, ¿no? Como nos narra en su cuento Solo para fumadores. Solo para fumadores. Sí, porque el cigarro en sí no te causa ninguna alteración de tu estado mental, sino ¿qué puede ser? ¿Un vicio? O algo que está presente en nuestra mente y lo tomamos ya como creencia de que sin esto yo no puedo hacer nada, ¿no? Es que como que te sujetas. ¿O tú qué dices, Josué? Yo creo que son creencias arraigadas en la gente, que se repiten en distintos autores, no tanto como en Hemingway, que acostumbraba a escribir esta frase célebre que tiene de que lee sobrio pero escribe ebrio, ¿no? O le gusta escribir de pie para no dormirse, cosas por el estilo. Respecto a la bibliografía de Julio Ramón Ribeiro, podríamos decir que fetichiza bastante este ámbito romántico del cigarrillo, y no solo eso, ¿no?, sino que lo pone en contexto con bastantes tipos de personas que también fumaban, ¿no? Aparte que también la generación del 50 era caracterizada por el arraigo bastante en la gente común de fumar. Actualmente se ha desaparecido un poco, pero la gente fumaba bastante, ¿no? Sí, o sea, sí había esa práctica constante
importante de aquellos hombres que tanto trabajaban y venían de aquí por allá y vivían, y eso también se sumergió en Europa, ¿no? Sí. Y recordemos que en Europa Julio Ramón Ribeiros vivía precariamente, en Italia, en España, en Madrid, no, en Madrid, que es una de las ciudades de España, así como también en Alemania, estuvo viviendo y tenía diferentes costumbres ahí la gente de ese propio país. Y Julio Ramón Ribeiro era pues un hombre muy... ¿cómo le dicen a aquellos hombres que no tienen un lugar donde vivir? O sea, son... No mendigos, sino... Es un hombre como un extranjero más, porque no está acostumbrado al modo de vida que se vivía en Perú. Entonces él tuvo que enfrentar eso. Y de hecho hay uno de sus cuentos que narra bien claramente cómo Julio Ramón Ribeiro tenía que vender toda una biblioteca con tal de fumar. Hasta ese extremo ha llegado Julio Ramón Ribeiro. Hasta mendigar cigarrillos, ¿no? Sí. Solo para fumar. Que también... Quiso pedir fiado. Pero tal cual las costumbres no están allá, pues, como en Perú. En Europa son distintas las costumbres. Es otra cultura. Otra cultura, ¿no? Y acá sí podía pedir fiado, ¿no? La gente sí te da, pero allá imposible, pues. Llegó hasta ese punto de la necesidad del cigarrillo, no podía soltarlo. Pero es también por un estado emocional que te causa el cigarrillo. Al menos las veces que yo he probado, como anécdota personal, te reduce el estrés, porque a veces muchas personas estamos con el trabajo, estudios, a veces tenemos muy pocas horas de dormir, a veces ni siquiera dormimos, entonces el cigarrito reduce este estrés, claro, en su consumo mínimo, ¿no? Porque todo exceso hace daño. Sí, pues porque también durante la época de 1970 él cayó en una enfermedad grave por el tema de los cigarrillos. A él le predicaron, mejor le dijeron, oye, usted no va a vivir buen tiempo, sí, así que prepárese para asumir las consecuencias de sus actos, que es la muerte. Pero ¿qué sucedió? Vivió 25 años más, hasta fallecer en el año 1994, sí. Y Julio Ramón Ribeiros era pues, uno de esos hombres que cuando viajó inicialmente del Perú, si mal no me equivoco, en la década de los 50, ¿no? Esas épocas, y regresó al Perú ya 4 años antes de su fallecimiento. Sí. Y cuando regresa a Lima, de hecho él no sabía que sus cuentos había recobrado mucha popularidad. Incluso muchos jóvenes lectores se acercaron a él con mucho entusiasmo. Él no se dio cuenta de por qué. El impacto de sus libros, ¿no? Oye, ¿cómo no? O sea, tú no te das cuenta de los hechos que ha pasado, de lo que has escrito, pero de cierta forma ha generado esa respuesta de tus lectores. Su primer libro fue, pues, Gallinazos y Plumas. Lo escribió en París, en el 58. Así es. Así es, amigos, hemos conocido la biografía de Julio Ramón Ribeiro, hemos conocido quién era este escritor que nos ha cautivado a muchos lectores. Ahora sí vamos a ir de lleno al resumen del cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro, y para ello voy a invitar a mi amigo Anderson Huanca para que nos pueda narrar. Adelante, amigo. Claro que sí, Jaime, gracias por el pase. Bueno, voy a empezar a narrarles un poco de la historia de cómo es Alienación, ¿no? Claro que sí, Jaime. Nos cuenta la historia de Roberto, como el mismo libro lo menciona, él es un sambo, ¿no? Que vivía en Lima, que quería, como el mismo libro dice, yo no lo digo yo, desambarse, ¿no? Parecerse más a un americano, ¿no? Y resulta que esto fue la pesadilla de su vida, ¿no? Le resultó contranatural. Y bueno, la historia empieza, ¿no? A Roberto se pone a pensar, ¿no? De que la única forma de triunfar en la vida es siendo un blanquito más o volverse un gringo, como dice él. Todo empieza con un grupo de blanquiñosos que se dedicaban a jugar a la pelota, ¿no? En una plaza llamada Bolognesi. Roberto asistía a esta plaza para ver específicamente a una chica que se llamaba Keka y para ver jugar a unos muchachos que eran bien conocidos ahí. También nos menciona el libro que Keka... Roberto gustaba de Keka y también el grupo de blanquiñosos también gustaban de Keka. El libro nos menciona que Keka era una chica de bajos recursos, pero esto a Roberto no le importaba. También la historia nos cuenta que el grupo blanquiñoso, como ya mencioné, estaba muy enamorado de la chica.
Entonces, una de las acciones que marca un antes y un después en su vida fue cuando Roberto le quiere pasar la pelota a Keka y Keka le suelta unas 5 palabras que a Roberto le dejan muy marcados. Yo no juego con zambos, le dice. Estas palabras dejan muy marcados a Roberto, marcan un antes y un después en su vida. Ya la historia, pasando un poco más de tiempo, ya Keka había crecido un poco más y Roberto también había crecido, ¿no? El libro nos menciona que Roberto anda con la mirada perdida, con un aspecto muy lamentable. En esta parte de la historia nos cuenta que Keka salía con un chico de piel muy clara, y Roberto, como estaba bien enamorada de la chica, está siempre al pendiente de la vida de la chica. Entonces, entrando a la vida de la adultez, ¿no? El grupo de blanquiñosos empieza a dispersarse, unos van a trabajar, otros se meten a la universidad. Y aquí también nos cuenta la historia de Keka, de que finalmente se consigue un novio, un tal Billy Suleiman, que, como ya mencioné hace rato, Roberto siempre está al pendiente de la vida de Keka. Entonces, aquí es donde Roberto empieza a hacer todas las acciones que hace. Empieza a teñirse el pelo de rubio con agua oxigenada. También empieza a improvisar maquillajes con arroz blanco, también con talco de botica, y empieza a maquillarse la cara, ¿no? Y también empieza a investigar cómo se visten los americanos, cómo es la costumbre, cómo es la cultura y todo eso. Y todo esto le lleva a gastar mucho dinero, tanto así que su madre se queja de que no aporta ni una moneda a la casa. Y también es despedido de su trabajo porque, como mencioné hace rato, Roberto y los muchachos se fueron a la vida universitaria, unos se fueron a trabajar y Roberto trabajaba en una pastelería. Y en esta pastelería, como norma, era que lleven ropa de trabajo, hacían un mameluco. Y Roberto, como no quería ponerse un mameluco, vestirse como los americanos, es botado de este trabajo. Y ya más adelante la historia nos cuenta que Roberto, ¿no?, sigue con la que está haciendo, y ya empieza a pensar, ¿no?, qué está fallando en su estrategia de convertirse en un americano, y ya se da cuenta que le falta inglés. Y Roberto empieza a buscar información, ¿no?, como adquiere un libro de inglés y empieza a practicar palabras en inglés. Y se da cuenta que con este diccionario de inglés no va a conseguir. Entonces se va a las películas americanas. Con estas películas americanas aprende algunas palabras básicas y frases en inglés. Y también su objetivo es que trabajar de mayordomo en alguna casa de algún gringo, como menciona en el libro. Y no logra esto, solamente se vuelve tipo como un mesero que trabaja en un bar, pero algo importante de este bar es que asisten gentes comunes y también extranjeros, ¿no? Obviamente, en esta parte de la historia nos menciona que Roberto está a punto de convertirse en Bobby. Y nos menciona de cómo es el trato que él tiene con las personas, ¿no?, a comparación de un estadounidense, a comparación a una persona de por ahí. A una persona estadounidense le habla con mucha amabilidad y bastante cortés, incluso tanto así que le hace conversación, ¿no? Y ya en esa zona en ese local se vuelve popular Bob, le ponen de nombre Bobby, los extranjeros, y ya se hace amigo de los extranjeros. Esto la verdad que pone muy contento a Bobby, que es apodado ahí. Pone muy contento, tanto así que se mete a una academia de inglés. Y en esta academia de inglés se pone a aprender inglés, algo así tipo que al 100, le mete mucho esfuerzo. Y incluso pregunta a sus docentes, cualquier detalle de la gramática de inglés, incluso sus docentes lo halagan. En esta academia conoce a su amigo, que es José María. José María tiene un pensamiento bastante similar a Bobby, que es Roberto. Tiene un pensamiento bastante similar a él. Entonces, en esta academia, los dos se hacen bastantes amigos y los dos deciden irse a vivir a un edificio que es así tipo por donde viven los americanos, los extranjeros, ¿no?, que es un edificio tipo de temática californiana, de la ciudad de California, ¿no? Más adelante la historia nos cuenta que Bobby y José María tratan de ir a Estados Unidos, pero
En ese año no lo logran, entonces pasan un año ahorrando dinero para llegar a Nueva York, ¿no? Una vez que llegan allá a Nueva York se dan cuenta que hay bastantes personas que tienen el pensamiento similar a él, ¿no? Que quieren ser tipo americanos. Se da cuenta que hay asiáticos, árabes, africanos, caribeños, musulmanes, incluso el mismo libro menciona que quechuas y polinesios, ¿no? Personas de todos lados y todos ellos tienen algo en común con él, que es querer vivir aquí como un yankee, es como le dicen allá en Estados Unidos. Entonces, aquí en esta parte de la historia, Roberto y José María se les acaba el dinero, pasan de vivir en un edificio a un refugio de personas como él, y de este refugio pasan a vivir a un banco de un parque público. Uh-huh. Y ya entran en desgracia prácticamente, y en esta parte de la historia nos menciona que Estados Unidos estaba reclutando, ¿no? Inmigrantes, personas de todo el mundo para que vayan a una guerra que tenían con Corea. Entonces Bobby y José María ven la oportunidad en esta parte, entonces se alistan al ejército, pasan en tres meses en entrenamiento, porque la promesa era de que una vez que se alisten en este ejército, saliendo les iban a dar la nacionalidad estadounidense, o sea, muchos beneficios y todo eso. Y ya nos cuenta de que se alistan en el ejército y ya la triste historia, el triste desenlace es que Bob, ahora ha pasado de Roberto a Bobby y de Bobby a Bob. Ha pasado a morir en el campo de batalla. Una lamentable historia, la verdad. Y también nos cuenta de que su madre, que estaba en Lima, también falleció, pero falleció antes de que se entere de que Bob había muerto en el campo de batalla. Y así es como termina la triste historia de Bob, y esa es toda la historia de Bob. Y también nos cuenta la historia de Keka. ¿Cómo es que termina Keka, no? Bueno, la historia de Keka nos menciona de que su esposo se le fue a vivir, se le llevó a vivir a su país. Y en esta parte nos damos cuenta que Keka es maltratado, ¿no? Incluso su esposo le dice insultos que denigran bastante sus orígenes. Le dice, si son palabras muy fuertes, chola de mierda, algo así. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Anderson. Hemos conocido lo que es el cuento de alienación. Julio Ramón Ribeiro inicia, ¿no?, que Roberto López es un sambo, quiere parecerse menos a un zaguero de Alianza Lima, pero más a un rubio de Filadelfia. Quiere desambarse, quiere quitar la genética que lleva dentro. Es muy muy bonito. Sí. Permíteme añadir algo, ¿no?, muy interesante lo que dice Ribeiro en el... Vamos a seguir hablando más adelante, Josué, acerca de las definiciones. Claro. Nos vamos a una pausa comercial y ya retornamos, estimados amigos oyentes. Regresamos, amigos, a Momento Literario. Estamos hablando de Alienación de Julio Ramón Ribeiro. Justo habíamos cortado la palabra a José, pero estamos de vuelta, José. Algo que tenías que decirnos acerca de desambarse. Primero quiero definir algo. Quiero definir el título del cuento, ¿no? ¿Qué significa alienación, chicos? Alienación es una palabra proveniente del latín, alienare, alienarus, alientae, y que puede definirse como extrañeza o ajeno, ¿no? Entonces, añadiendo esto, ¿no?, esta extrañeza, definiendo ya alienación, ¿por qué desambarse? Ribeiro define el término de desambarse como quitarte la potestad de algo, ¿no? Es interesante porque no te puedes quitar la condición humana con la que naces, y las personas tienen esta tendencia a creer de que sí puedes quitártela, ¿no? ¿A falta de qué? A falta de encontrarte a ti mismo, entender tu subjetividad, perdón, y en base a la subjetividad que tú tienes construirte, ¿no? Pero como tú naces y lo primero que haces es explorar lo visual, te ves distinto a la gente blanca y dices, soy extraño. Quería definir eso simplemente, ¿no? ¿Qué opiniones tienen al respecto acerca de este concepto? Desambarse. Sí. Claro que sí, José. Claro que sí, ¿no? Porque recordemos que el círculo social de Roberto eran todos, como dice, blanquiñescos, ¿no? Todos blancos. Claro que sí. Por eso él se sentía extraño, ¿no?, en ese lugar.
O sea, hay un aspecto muy importante cuando habla de alineación, transformación, dejar de ser uno mismo, pero ahí entra un conflicto eterno, o sea, ¿cómo uno deja de ser mismo? Porque si uno quiere encontrar algo, como tú dices, José, subjetivamente, Sí. ¿no? O sea, ¿cómo tú sabes qué es tu identidad? ¿Quién la forma? ¿El exterior o eres tú mismo? Una pregunta interesante, ¿no? Me hace recordar a esa paradoja de cómo definir a una persona, si es buena o mala, ¿no? Yo soy, te pongo el ejemplo, soy una persona buena, durante toda mi vida, ¿no? He hecho bien, altruista, y al final de mi vida a mis hijos les digo, siempre los he odiado, y me muero, ¿no? Claro. ¿Qué opinas, Johan, al respecto de alienación? Alineación, no sé si se recuerdan también en Kafka, la metamorfosis trata del tema de Kafka, alineación. No, el hecho de alinearte a un grupo, a un sector, y sin darte cuenta estás perteneciendo a ese sector. Entonces, en este caso, desambarse era alinearse al grupo de blanquiñosos, ¿no? Querer ser más parte de ellos, porque él no quería ser Sambo, no se sentía bien como Sambo. Por eso llega el punto a echarse oxigenada, cambiarse el pelo, y utilizar jeans, camisas sueltas y talquearse la cara de blanco. Literalmente, todos se reían de él, pero él se sentía bien así, nuestro querido Roberto. Es una extrañeza que muchos lo miraban, tanto quienes eran, bueno, círculo de amigos, allá donde vivía, y así como también los propios gringos. O sea, era un personaje que hablaba mucho de que quitarse de sí mismo, porque Julio Ramón Rivera, si nos referimos a alienación, es quitarse del Perú que él lleva dentro, ¿no? Por eso menciona una parte que es contranatural, lo que quería hacer Roberto. Hay una definición de Sartre acerca, Jean-Paul Sartre, el filósofo, Sí. acerca de la identidad ajena, cuando te identificas con cosas en las que realmente no eres, ¿no? Y la denomina como mala fe. Leo, mala fe vendría a ser el individuo que va de la libertad y responsabilidad que tiene al pretender ser aquello que no es. Entonces, es decir, uno tiene que encontrarse, saber qué es realmente un ámbito, no sé si filosófico, y en base a eso tratar de no evadirlo, ¿no? Claro. Mientras creces, supongo, porque mira, uno nace en la tierra de Puno y todo lo que vemos a diario hace que nosotros creamos o intentemos creer de que hay cosas que son mejores, por ejemplo, y no es una idea falsa, ¿no? Que podemos ver a día a día. Así es, José. Claro, un dato muy interesante en esto. Ahora, vamos a otro tema que también podemos explorar dentro de esto. Keka juega un rol muy importante en este cuento. Sí. ¿Por qué? Lo describe, ¿no? A Keka como una mujer atractiva, que atraía a todo ese grupito, a ese sector, ¿no? Que todos estaban atraídos por su belleza, por su forma de ser. Y era el motor para que Roberto se desambase, se quitase sí. Se quita esa persona. esa persona que lleva. Sí. ¿Cómo dice, mencionaste Anderson, que yo no juego con Sambos? Exacto. Eso fue un detonante fuerte en Roberto. Sí. Muy, muy fuerte. Pero es una palabra bastante normal dentro de niños, ¿no? Y jóvenes. ¿Por qué? Porque uno busca, yo creo, no tanto lo extraño. Muchas veces buscamos lo símil y en base a eso nos medimos, ¿no? Compartimos. Sí. Yo no juego con Sambos, fue el término que empezó a construir una nueva identidad de Roberto López, más conocido después como Bobby. Pero también Bob. este rechazo, Jaime, en Roberto de la sociedad, ese rechazo por ser negro o por ser sambo, ¿no? ¿Crees que también haya afectado? Muy aparte que sea por Keka, ¿no? La sociedad misma, ¿no? Ese rechazo sutil. ¿Qué es la medida en base a cuál Bob, o bueno, Roberto llega a ser Bob? Ajá, es el camino por el cual él quiere rumbarse. Pero a pesar de eso, o sea, yo creo que Keka es el primer paso, no es el camino en sí. Porque después de eso Bob quiere ir a Estados Unidos, Bob que se inmiscuye dentro de la guerra, y Bob mismo se vuelve Bob, ¿no? Porque es Roberto, ¿no? Entonces, hay un detonante principal, ¿no? De niño. Eso también le permite como
que a Roberto López, que está en ese proceso de transformación y de querer adoptar otro modo de vivir, de cultura, perder todo tipo de amistades, ¿no? Con sus amigos, hasta incluso ser blanco de críticas, de risas y de insultos, y otro punto que es el de que el lugar donde trabajaba era una pastelería y que el dueño ahí no le soportaba, pues, porque llegó a venir como un norteamericano, pues, y para él era pues toda una ofensa, una payasada que viniese de ese modo, ¿no? Y a Roberto poco nada le importó, como dicen, ¿no? Le importó un comino y se fue del trabajo. Prefirió la patada a que siga trabajando. Una patada en el... Lo menciona, ¿no? Claro, interesante. Entonces, eso muestra cómo Roberto poco a poco se aleja de lo que en algún momento fue el núcleo en donde él vivía y se sostenía, como cualquier ciudadano que es civilizado y necesita de rodearse de amigos, necesita un sentido de pertenencia. Pero no solamente un sentido de pertenencia, ¿no? Sino que se aleja de su pertenencia al creer que no es él. Es la principal temática que nos da Rivero, ¿no? Sí. ¿Qué es ser uno mismo?, dice Rivero en el libro, ¿no? Yo creo que es una temática bastante filosófica. ¿Por qué? Por eso mismo, ¿no? Porque nos narra toda una historia acerca de cómo una persona se aliena. Y no en el sentido marxista, ¿no? Sino en el sentido que Rivero crea, de identidad. Claro, porque el sentido marxista, Marx dice que la alienación es que te quiten el fruto de tu trabajo, ¿no? Que bueno, eso es otro tema más económico. Pero eso lo que dice es que nosotros, el tema de la pérdida de la identidad y del ser yo mismo es muy complejo, porque está arraigada a diferentes factores, pueden ser influenciados, y él estuvo influenciado, de hecho, por querer ya tomar postura. Por ejemplo, aprendió inglés mirando películas, iba al cine, le importaba un comino la trama y todo eso, pero le importaba grabarse frases en su cerebro. Claro. Y después conoció a uno de sus amigos que paralelamente tenía esas mismas actitudes de adquirir otro tipo de personalidad, y ¿cómo se llama? José María. Y creo que ambos coludieron bien, ¿no? Cuando se matricularon, se conocieron en el momento preciso, en el momento exacto. Ambos estaban en ese cambio. Ahora bien, ¿ustedes creen que Bob realmente ha hecho algo bueno? O sea, bueno o malo, cambiar tu identidad. ¿Es bueno tener identidad? ¿Qué opinan, chicos? Personalmente yo creo que sí. Claro. Porque la identidad, para mí, la identidad sí te enmarca estar en una sociedad determinada. Si tú no tienes una identidad, es como que ¿dónde pertenezco? Y siempre hemos tenido ese conflicto, quienes no definen lo que son verdaderamente. Pero él quería ser parte de una identidad blanca, ¿verdad? ¿No? Quería formar parte de ese grupo, de ese sector de gringos. Tal vez Bob tuvo la mala idea de que ser blanco era una identidad. Podría ser. Yo creo que ser blanco no es una identidad, ¿no? Y no se le preguntó con esas palabras, pero él creyó desde el inicio de eso, ¿no? En base a que Keka le dijo que esas palabras de que no sale con marroncitos. Muy ingenuo y muy idealista también, Bob, en creer que le iban a aceptar. Sí, muy idealistas. Y porque él no sabía porque qué iba a venir a futuro. Claro, él trabajaba incansablemente, incluso, no sé, se madrugaba por estudiar inglés, compraba ropas de los gringos, en segundo uso, de hecho, porque no se vendía en el Perú esos tiempos las ropas, ¿no? Todos eran importadas de Estados Unidos, tenían que hacerlo pedido, pero Roberto, hasta ese punto tenía Roberto tenía una estrategia, ¿no? Él dice, tengo una estrategia para poder entrarme en lo blanco, ¿no? Y es ir a estos lugares donde varias familias retornaban a su país, pero remataban sus cosas, y él iba y compraba todo de ahí. Una estrategia que supo aprovechar, y no dejó pues que nadie le quite su sueño de ser un americano. ¿Qué temáticas más, José, has podido identificar dentro de Alienación? Me gustaría hablar un poco acerca de Keika también, ¿no? Acerca de ese ideal que todos tenemos. Mira, antes de eso, ser blanco te da privilegios. Porque creo que también va por ahí. Es una pregunta bastante subjetiva. Sí, pero en sentido lo blanco siempre se ha puesto como belleza, ¿no? Yo creo que también por eso es que quiere alinearse por ese lado nuestro querido Roberto. Ser blanco te da privilegios. Yo creo que es una temática del conocimiento aparente. Entonces,
una persona no debería ceñirse en base a las apariencias, ¿no? Sino en las esencias de las personas. Debería, pero no lo es. Claro, es lo que se busca, ¿no? Es el camino. Claro, el camino. Es el camino, yo creo que deberíamos ir dirigidos, ¿no? Porque, bueno, hay rubros, ¿no? Por ejemplo, en un ámbito estético, obviamente que una persona con unos rasgos fisionómicos más atractivos tiene mayores oportunidades. Claro. Pero sin embargo, un ámbito intelectual o algún trabajo, porque una persona de otra tonalidad de piel, ¿no? Valga decir, no solamente blanca, ¿no? Sino una persona morena, trigueña y todas las calificaciones más que hay acerca de las mezclas de las supuestas razas, ¿no? Que sería un tema bastante debatible a futuro. Sí. Desde mi punto de vista, yo creo que se está borrando bastante eso, ¿no? Ya, que el blanco es mejor, que una persona por su tonalidad de piel es mejor. Oye, sí, erróneamente anteriormente se creía eso, ¿no? Que el blanco tenía las cualidades más altas que una persona negra, porque es que sabes cómo era el estatus, más que todo, de que los blancos eran los que dominaban, mientras que las razas inferiores eran los negros, los amos, los mestizos, y que tenían que ellos subordinarse hacia ellos. Entonces, ese tipo de pensamiento ya ha ido calando más o menos y ha estado teniendo un desarraigo total en nuestra cultura, ¿no? A no ser que actualmente sí existen tipos de personas que en cierta manera discriminan y excluyen dentro de su círculo social. Entonces nos vemos así. Entonces hablaba sobre Keka. ¿Qué te conmueve de Keka? ¿Qué es lo que quieres opinar respecto a Josué? A mí me duele el final de Keka. ¿Por qué? Me parece triste. A mí me pareció un buen final. O sea, Keka era una niña, una pequeña, ¿no? Claro. Que por su condición tal, no sé, educativa, le trató mal a un niño, que todos en algún momento hemos tratado mal a una persona, yo creo, no todos hemos sido buenos. Eso y sí. Rivero le da un final bastante trágico, ¿no? Que se casa con alguien que la maltrata, y es como que un Dios que castiga a aquel que en un inicio pecó, ¿no? Algo así. Y a mí no me gusta, a mí me duele bastante. Pero ¿no crees que también sea la realidad de que la discriminación? Porque Keka era una clase social baja y se casó con alguien de funcionario público, ¿no? Hijo de un funcionario público. Un diplomático norteamericano. Sí, entonces... Pero, ¿Keka sabía que estaba discriminando? Es buena pregunta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que hay ciertas edades a las cuales nosotros debemos darnos cuenta, no solo desde el punto educativo, ¿no? Sino filosófico o identitario, si discriminamos. Yo creo que Keka por ahí vio que trataban así a los de esa piel, ¿no? O sea, de la sociedad misma. Yo creo que notar la diferencia en otras personas no es discriminar. Yo creo. O sea, pero el punto de discriminar es el sentido peyorativo, decirlo con odio. Con odio. Con odio, con repulsión, con irritabilidad. Creo que eso sí marca, ¿no? Es como, me has hecho recordar cuando hablaba de eso. ¿Que Cholo es una discriminación o no? Había una... ¿La palabra Cholo es orgullosa o es discriminativa? Sí. Depende de quién lo digan, dicen por ahí. Y cómo lo dices, ¿no? Y cómo lo dices. Y yo creo que ahí sí entra a tallar bien el término de discriminación, ¿no? Que es la furia, la irritabilidad, la compulsión, la molestia. Que me lo diga como si fuera algo repugnante, ¿no? Claro. Con ese sentido. A ver, ahí estamos hablando de Keka. Sí, ¿no? O sea, su final, yo creo que fue muy realista. Bueno, pesimismo también. Yo pensé que Keka iba a vivir un color de rosas con Mulligan. Sí, no. Billy Mulligan. Sullivan. A ver, ¿qué vieron cuando se conoce con su amigo José María? Ya a este punto está trabajando en un bar, ¿no? Y aquí es donde conoce mejor a los gringos y se hace amigos y fortalece una amistad incluso con ellos y se siente aceptado. De la decisión de viajar a Estados Unidos, ¿no? Donde ahorran un año y cuando llegan a Estados Unidos el ahorro de un año les dura para un mes, ¿no? Pero este contraste de la no aceptación es más fuerte en allá. Sí, pues, porque yo creo que para Roberto siempre ha sido una esperanza, una pequeña luz que lo movía frente a otros rechazos que él sufría, porque en un sentido, si conoce a José María Arguedas, yo creo que es un personaje que entra bien en el cuento, en el sentido de que va a tener un confidente con quien también comparte sus metas y sus objetivos que él quiere aspirar y concretar. Claro, las misiones son más fáciles en grupo, ¿no? Sí, literal.
se vincula necesariamente a eso, ¿no? Entre la amistad, entre dos sujetos. Creo que como mínimo dos, ya más puede ser también, ¿no? Claro, cuando ves avalar tu idea en otra persona, crees que tiene mucho más poder, ¿no? Y es más, o sea, la democracia es eso, ¿no? Creer en grupo, en conjunto, que una persona o algo vale más. Es más colectivo. La colectivización de la mente, de un ideal, ¿no? Y ellos van por un ideal. Yo creo que en esos tiempos, o sea, ¿qué hubiese sido? Pónganse el caso de que Roberto haya tenido TikTok. ¿Qué hubiese pasado si Roberto tenía Facebook, ¿no? E Instagram? Yo creo que Roberto no se hubiese querido ir a Estados Unidos, ¿no? Sino que hubiese buscado una vida más, no sé, engalonada, engalante en el lugar donde vivía. Bueno, sí. El fenómeno de la globalización mediante las redes hace eso, ¿no? De que encuentres todos estos fenómenos que solamente estaban en un lugar antes de Estados Unidos, Europa, en todo el mundo. Todos ya tenemos acceso a información, a conocimiento, a tendencias. Estamos interconectados y sabemos lo que pasa en el otro mundo, ¿no? Y eso creo que de alguna manera abre nuestra mente y no cerrarnos, ¿no? Y bueno, hoy por hoy en diferentes países hay personas de color de raza, hay que decirlo así, o color de piel, ¿no? Sí, color de piel. No raza, ¿no? Porque es un término que muchas veces está debatida, ¿no? Discutida, sí, y polemizada. Mejor color de piel. Color de piel. Así es. Entonces, a ver, ¿qué más temas pueden ustedes identificar dentro de alienación? Ya hemos hablado de la pérdida de identidad, hemos hablado de la situación de Keka, que tiene mucha influencia, de hecho, en Roberto, para concretar. Hemos hablado acerca de las situaciones, el que tiene que sortearse ante la vida. Y por fin, ¿no? Entonces también se encuentra eso, ¿no? Y la insatisfacción de ser uno mismo, ¿no? No sé si para este señor Roberto López haya sido una desgracia haber nacido en el Perú y haber tenido esas características de un sambo, como lo dice Ribeiro. Yo creo que un factor importante es la educación, ¿no? Porque recordemos que en esos años el tema del racismo no era muy tocado, ni tanto la discriminación, ¿no? En cambio, actualmente ya es más tocado y ya más hablado, ¿no? Así es, no, entonces no tanto, ¿no? Sí, José. Yo creo más en el absurdo, ¿no? Hemos tocado este tema bastante polémico dentro de filósofos como Albert Camus, sí, Sartre. Julio Ramón Rivera tenía una influencia bastante arraigada. Es más, porque se va a Francia y todo lo demás. Así influenciado por Sartre, muy influenciado. Roberto es una persona absurda. ¿Por qué? Porque nunca va a llegar a hallar lo que busca, ¿no? Pertenecer a algún lado. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia no es exterior, es un sentido interno. Entonces, el cuento te narra esta temática infinita, porque de alguien que nunca va a encontrar lo que busca. ¿Opinan lo mismo? ¿Creen lo mismo? Sí, probablemente. En una parte menciona esto, ¿no? En el texto, lo voy a proceder a leer. Roberto reflexiona, dice: ¿de qué le valía ser un blanquito más si había tantos blanquitos fanfarrones, desesperados, indolentes y vencidos? Interesante reflexión. Amigos, estamos ya llegando a la parte final. Ahora sí vamos a ir a las reflexiones finales. ¿Qué les ha gustado del texto? ¿Qué les ha conmovido? ¿Recomiendan a nuestros amigos oyentes leer? Empezamos por ti, Josué. Sí, recomiendo no solamente leer, ¿no? Sino todos los tipos de temáticas. Hay canales en YouTube que resumen videos, ¿no? Sabemos que el cuento de Alienación tiene un cortometraje peruano. Recomiendo a todos los radioescuchas que puedan buscarlo en internet, ¿no? También recomendación de este canal de YouTube que es peruano, que es un joven arequipeño, Carnalito Cáceres, creo que algunos lo hemos visto. Sí. Búsquenlo en YouTube, tiene un resumen de Alienación y véanlo, chicos, es algo interesante, ver una forma cinematográfica, aquello que lees, ¿no? Aquello que imaginas, verlo plasmado en la realidad. Yo recomendaría eso, que leamos, que veamos el cortometraje y de alguna otra manera entendamos un poco el texto, no pensemos, dudemos, no solamente nos quedemos con ello, ¿no? Sino que tratemos de... Claro, dudemos, pensemos y tal vez accionemos si algo nos va contra nuestra propia posición. Anderson, contigo. Claro que sí, Jaime. Bueno, mi recomendación es casi igual a Josué. Siempre, ¿no? Cuestionarnos de las cosas que hacemos, para qué lo hacemos y qué logramos haciéndolos, ¿no? ¿Te consideras alienado?
No. No. Yo sí. La verdad, yo Sí, José, sí, ¿por qué? A ver. Porque yo creo que la alienación es un término más identitario y darnos cuenta de que sí, ¿no? Yo nunca voy a alcanzar o yo creo que nunca alguien va a alcanzar una identidad. Pero sí una aspiración, hay algo que nos mueve, ¿no? De alguna forma, yo creo que toda persona es alienable, de alguna forma, Sí. no creo que seamos tal como nos quedemos ahí, siempre queremos aparentar o perseguir un modo de vida excelente y perfecto, siempre. Dicho sea de paso, la palabra persona viene del latín máscara, ¿no? Entonces, como somos ciertos tipos de personas, somos una máscara. Me hacías acordar a Indigno de Ser Humano cuando hablaba de la máscara. Pero, Bien, claro. Johan, para culminar con tu participación, las reflexiones de Julio Ramón Ribeiro, ¿qué opinas del texto? muchas gracias, Jaime. En una de sus entrevistas, en una pequeña reflexión, Julio Ramón Ribeiro le dice cuál era la personalidad, la verdadera personalidad de Julio Ramón Ribeiro. ¿Cómo era la persona de Julio Ramón Ribeiro? Y Julio Ramón responde, dice, yo creo que todas las personas tenemos distintas personalidades, ¿no? Depresivo, feliz, y cada personalidad sale dependiendo con el tipo de persona a tratar, ¿no? Puedo ser antipático con cierto grupo de personas, puedo ser alegre con cierto grupo de personas, ¿no? Y él opinaba eso, que cada personalidad salía con cierto sector. Yo recomiendo leer el libro porque es uno de los cuentistas que si tú lo lees es muy sencillo de entender sus cuentos. Es un cuentista de a pie, yo creo, ¿no? Sí, es una persona que tiene ese puño, parecen muy sencillos esos cuentos, pero muchos coinciden en que detrás de esa sencillez hay un gran escritor que ha tenido que pulir muy bien su pluma, ¿no? Para llegar a esa sencillez. Julio Ramón Ribeiro, uno de los grandes cuentistas hispanoamericanos, recomendado para que lo puedan leer. Conversen acerca de esos temas, busquen terceras opiniones, un círculo en el cual puedan conversar. Y de cierta manera creo que concuerdo con sus opiniones. De alguna forma sí somos alienados, ¿no? De alguna forma sí tenemos, pero también tenemos ese poquito de identidad propia, ¿no? Que queremos mantener, mostrarnos como somos. Claro. ¿Te sientes satisfecho con tu vida? Sí, yo me siento satisfecho con la forma o el tipo de persona que Entonces soy. no eres Roberto López, ni José María. No sé. Creo que no seamos Roberto López, ni Queca, ni José María. No, seamos tal como somos. ¿ya? Claro. Anhelemos no ser así, ¿no? Sí, anhelemos no ser así. Sentirnos a gusto con nuestra propia personalidad, con los defectos y virtudes que podamos tener. Oye, sí, interesante esta conversación, amigos. Josué, Johan y Anderson, hemos hablado mucho de alienados. No seamos alienados, estimados amigos oyentes. Así es como Julio Ramón Ribeiro lo retrata. Hay muchos cuentos para explorar. Hoy hemos solo explorado, hemos hablado acerca de alienación, que no es más que desquitarse de lo que es uno mismo. De ahí viene la incógnita, ¿quién forma la identidad? ¿Es nosotros mismos? ¿O es que el externo? ¿O es que somos influenciados por ambos? Eso ya los dejo a criterio de cada uno, estimados amigos oyentes. Una vez más agradecidos por haber sintonizado Radio Sol de los Andes y siempre con el apoyo y respaldo de 9 de julio, sábados y domingos.